Bueno, permítame darles la más cordial bienvenida esta tarde a una nueva sesión de los diálogos al café Marcos Escudero. Nuevamente vamos a tener una sesión dedicada a la historia, lo cual es muy pertinente además para el nombre de este grupo, que intenta recordar a uno de los notables olvidados de la historia republicana y cochabambina, que fue justamente Marcos Escudero. Hoy día vamos a dedicar esta sesión del trabajo en la mina y, como hemos denominado en el título, esa máquina minera que fue Potosí. Y lo hacemos a partir de la exposición que nos va a hacer Rosana Barragán Romano, que acaba de publicar un libro extraordinario en tamaño, en magnitud y en ambición histórica y de conocimiento, que se llama El Imperio del Trabajo. Y está precisamente dedicado a explicarnos, describirnos y mostrarnos cómo surgió esa extraordinaria mina que ha sido la ciudad de Potosí. Pero obviamente no solo la mina, sino todo lo que significó el trabajo minero para el surgimiento de Potosí, del mundo hispano en América, del imperio español en el mundo y lo que conocemos ahora como la primera globalización, porque sin duda Potosí fue absolutamente clave para el desarrollo de la economía mundial. Rosana Barragán es historiadora, tiene un doctorado en historia y es todavía profesora en la Universidad de San Andrés en La Paz, ha sido directora del Archivo Departamental de La Paz y es miembro de la coordinadora de historia, que también ha hecho unas publicaciones muy buenas sobre la historia del país en varios tomos y este año traducidas en un libro de un solo tomo, que lo hemos trabajado, lo hemos discutido también en una sesión anterior de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Y nos va a acompañar para motivar un poco la reflexión, el debate y las preguntas el sociólogo Mario Murillo, que por esta vez ha abandonado una de sus pasiones, que es el fútbol, para dedicarse a tratar de ayudarnos a discutir y ver la actualidad de la historia, porque la verdad es que muchas veces mucha gente piensa que la historia es una cosa pasada, una cosa del pasado, pero creo que la lectura del libro y la interpretación que nos va a hacer Mario nos va a demostrar que el pasado está muy presente y más presente de lo que uno cree. Y posteriormente le voy a invitar también un rato, un momento a comentar a Rodolfo Erostegui, que escribió un pequeño libro sobre Potosí en la actualidad. Entonces, creo que con estas tres miradas vamos a poder tener una comprensión mucho más clara, más profunda y más precisa de cómo surgió la minería potosina, cuál fue su impacto para la constitución de Charcas y del virreinato del Perú y de el Imperio Español también, durante que duró pues más de 3 siglos y que tiene todavía una presencia muy grande en la vida cotidiana de todos nosotros. No voy a entrar en más preámbulos. Ustedes han recibido unas preguntas motivadoras. Como saben muy bien también los panelistas, esas preguntas no son una camisa de fuerza. Si no quieren, simplemente no las responden y presentan lo suyo. Estoy seguro que de todos modos vamos a salir beneficiados con la exposición que nos haga Rosana Barragán. Rosana, quiero agradecerte muy especialmente el que hayas aceptado participar. Sé que estabas con muchísimas tareas, con mucho trabajo, pero por supuesto creo que la posibilidad de encontrarte con distintos públicos es siempre una buena tentación y me alegra mucho que hayas mordido esa tentación y que te encuentres ahora con nosotros esta tarde. El escenario, el micrófono es todo tuyo y les voy a pedir a todos los demás participantes, si no lo han hecho ya, que por favor apaguen sus micrófonos durante los próximos 20 o 30 minutos que nos va a tener Rosana con su exposición y luego le vamos a hacer la palabra a Mario Murillo. Adelante todos, Rosana, y muchísimas gracias otra vez. Bueno, en primer lugar quiero agradecer realmente a todo el grupo y particularmente
a Roberto porque realmente me ha estado toreando y tentando justamente de participar en este grupo varias veces y no he tenido la oportunidad de hacerlo antes. Entonces, en primer lugar, muchas gracias al grupo y quiero agradecer también a todos los que están presentes. Hay gente que conozco, amigos de hace mucho tiempo, el propio Rodolfo, luego está Jorge Badani, bueno, muchísima gente que estoy viendo sus nombres. Bueno, voy a hacer una exposición y al principio estaba tentada también de hacer y de mostrarles algunas imágenes muy lindas, por cierto, sobre Potosí, que están en el libro, pero he decidido simplemente más bien hacer una tipo exponer nada más y también hacerlo unos 20 minutos máximo para que tengamos tiempo justamente de conversar y de intercambiar, ¿no? Bueno, resumir y sintetizar, ¿no es cierto?, una investigación que me ha tomado 12 años y que tiene 600 páginas, no es fácil y por lo tanto seguramente he tenido que privilegiar y priorizar algunos temas y algunos de los argumentos de los libros, del libro, perdón, sin que tenga tiempo para desarrollar otros. Entonces, por un lado, lo que voy a presentar es seguramente una partecita de lo que es todo el libro y también no se va a perder seguramente mucho del matiz que tiene que ver con las imágenes en gran parte. Bueno, me ha gustado mucho el título que sugirió Roberto sobre la máquina, porque creo que la máquina es una poderosa metáfora que remite a las diversas partes de un todo en articulación y en concordancia perfecta. De ahí que se pueda aplicar, ¿no es cierto?, al universo del cuerpo, a la mente, pero también a la sociedad. Yo quiero llevarlos a Potosí del siglo XVII, en la que un autor escribió justamente lo siguiente y haciendo alusión a la máquina. Y decía, y lo cito, son los indios todo el fundamento de esta gran máquina de la mita. Son los pies de barro de esta poderosa estatua de metales, y faltando los indios, faltara su opulencia y riqueza de los minerales, la abundancia de plata, sus raíces, sus comercios, porque sin los indios cesa la labor de las minas, y sin templanza cristiana y moderación política no se procura la conservación de los indios. El reino del Perú es el oro y la plata con que todo se empasta y todo se eslabona. Creo que esta cita es bastante explícita justamente en esta imagen de la máquina de la minería y la máquina de la mita. Y es por ello también, yo he denominado a este libro El Imperio del Trabajo, porque son los indios que hicieron posible esa máquina y esa maquinaria. Y si algo me ha interesado en el trabajo es desnaturalizar ese trabajo y desnaturalizar también la minería potosina. Y cuando hablo de desnaturalizar es como cuando hablamos del género, ¿no? Desnaturalizar el género como un nudo de relaciones sociales y no como algo dado y que lo asumimos. Esto implica, ese desnaturalizar ese trabajo, ha implicado para mí desengranar esa máquina para darnos cuenta de la magnitud que ha tenido Potosí en primer lugar y todo el trabajo. Entonces, insistir en primer lugar en su magnitud, ¿no? Más de 12,000, entre 12,000 y 14,000 mitayos, que desde 130 pueblos, marcas y ayllus de 16 provincias se desplazaban a Potosí recorriendo hasta 700 kilómetros y con sus mujeres y familia llegaban hasta más de 40,000 personas. Potosí, por tanto, no solo fue el cerro, sino un amplio espacio articulado por el trabajo, pero también por lo que hace muchos años y décadas Carlos Empatasadurian llamó el sistema del espacio colonial. Remarcar en segundo lugar que en ninguna parte del mundo en ese momento se dio semejante movilización colectiva organizada y semejante concentración de trabajadores. Ni en la India. Subrayar en tercer lugar la importancia del turno como sistema de organización y división del trabajo a través de la rotación, un principio que está muy presente hasta hoy
aunque no se la nombre como mita. A través del turno rotativo se decidían los mitayos que tenían que ir de cada uno de estos 130 pueblos, así también como las semanas que tenían que trabajar tanto en el cerro como en los ingenios. En cuarto lugar, que toda esta es una sofisticación muy grande en la organización laboral, implica su administración y su ordenamiento realizada en la cúspide por los malcus y los caciques como autoridades máximas, pero también por todo un sistema en red articulada que bajaba hacia las unidades mínimas de los ayllus y que estaba a cargo de autoridades menores. Fue una característica, sin duda, de un gobierno también indirecto. La corona española no prescindió ni pudo prescindir de todo lo que implicaba esta enorme movilización laboral y esta organización en el cerro, en las minas, en los ingenios, con una, además, gran división del trabajo en las más de 10 etapas o pasos que implicaba todo el proceso minero. Era una institucionalización y unas instituciones en moción. Todo esto permitió justamente que Potosí produciera entre 1580 y 1600, 1610, alrededor del 60% de la plata que circulaba en el mundo. Entonces esto nos da una idea también de la magnitud, y esos flujos de plata iban no solamente a España, sino por supuesto por diferentes rutas llegaban, ¿no es cierto?, hasta la China. En todo lo que acabo de señalar, he tenido también una reflexión y una discusión en el libro con algunas perspectivas como las del extractivismo, desde la perspectiva institucional, histórica y del desarrollo, que fueron abordadas por Daron Acemoglu y James Robinson, y que publicaron el 2012, antes de que recibieran el premio Nobel, su libro que se denomina ¿Por qué las naciones fallan? En ese libro y en varios otros artículos, los autores sostuvieron que las desigualdades se debían al dominio colonial y a la economía política de la conquista, y obviamente pocos podremos estar en desacuerdo. Pero su análisis es y resulta problemático cuando empiezan a oponer dos modelos, ¿no? El modelo británico, que se asocia a instituciones que llaman ellos inclusivas, y el modelo español, que la asocian a instituciones llamadas justamente extractivas. Las instituciones inclusivas garantizarían la propiedad privada, la inversión, la legalidad, la existencia de pequeños propietarios y la existencia también de mercados libres. Las instituciones extractivas, en cambio, de las colonias españolas, concentrarían el poder económico, el poder político, la tierra, y esto produciría estados depredadores, patrimoniales y mercados disfuncionales. Además de que parece oponerse, ¿no es cierto?, lo que yo decía en la presentación de mi libro, entre un buen colonialismo y un mal colonialismo, sus afirmaciones resultan discutibles en tres temas que son analizados en mi libro, ¿no? La producción, por un lado, la tierra, por el otro, y el trabajo, finalmente. En relación a la producción, no se puede pensar que fue una simple extracción, porque fue un sistema muy complejo, sofisticado, que comprendía la totalidad de la cadena productiva, desde la remoción del mineral hasta su conversión en barras y monedas. Se argumenta más bien que hubo una gran división del trabajo, con verdaderas fábricas productoras en manos de los azogueros, pero también en manos de pequeños productores, esto más en el siglo XVIII. En lo que respecta a la tierra, el sistema de la mita se basó en lo que hoy denominamos comunidades, es decir, ayllus con acceso a tierras. Esa era la clave, ese era el acuerdo, y que han sido y son instituciones con importantes grados, ustedes saben, de autonomía económica, política, como múltiples investigaciones también lo han ido demostrando. Esta maquinaria en el corazón del imperio, en el eje de la villa imperial y en el centro del poder, articuló siempre a tres actores:
los representantes de la corona, era el Estado, podríamos decir, que fueron los que asignaban los repartimientos de mita y destinaban la mano de obra a las unidades de producción de los empresarios azogueros, pero intermediados por las autoridades comunales. La intervención del poder político en la estructuración económica fue, por tanto, fundamental, marcando y decidiendo quiénes trabajaban y quiénes se beneficiaban directamente de ese trabajo. Si hubo industria, fue sin duda alguna la industria de la plata en Potosí, como la producción de toda la cadena global de lo que se llamaba y conocía en ese entonces como la mercancía universal de la plata. Existió así un verdadero cordón industrial y eso se ve muy clarito en el cuadro de Gaspar Miguel de Berrío que está en el libro, y si hay oportunidad pues mostraré una imagen en plena charla. En el trabajo entrelazamos justamente lecturas de imágenes y textos, y una de estas aproximaciones es justamente el análisis de los espacios laborales y de todas las etapas de la producción, desde que están en los espacios de las vetas, en el lugar que llamaban el Huayna, hasta toda la bajada de las recuas de llamas realizada por los cumuris y también en mulas, con especial atención a todas las descripciones detalladas de la división del trabajo, tanto en el cerro como en los ingenios. Y esto me permite plantear otro de los principales argumentos desarrollados en el libro, que los mitayos podían considerados como una mano de obra coactiva. De hecho, Enrique Tandeter tiene un famoso artículo que se llamaba Mano de obra minga y mano de obra forzada y mano de obra libre, los mitayos siendo la mano de obra obviamente forzada. Pero lo que yo planteo en este libro es que los mitayos podían ser también mano de obra, digamos, que se llamaba mingas, es decir, libres, y viceversa. Subrayo esto porque la historiografía ha concebido justamente a mitayos y mingas como grupos laborales absolutamente distintos, planteando incluso que se habría ido de un sistema anclado más en el sistema laboral coactivo hacia los mingas o trabajadores libres, como le señalaron, por ejemplo, historiadores muy conocidos como Peter Bakewell y Jeffrey Cole. Mi propuesta, y que la he ido desarrollando desde hace mucho tiempo, es distinta y se basa en el análisis justamente de la mita, que significa turno, y el sistema de turnos de los mitayos. Y no es, por lo tanto, un tema de solo pluriactividad. Sostengo que no se puede entender a los mitayos sin los mingas y viceversa. Si bien se ha reconocido y los estudios han reconocido que podía haber cierta porosidad entre ellos, el sistema de turnos no ha sido considerado esencial para comprender esa dinámica. Y planteo que es esencial porque el trabajo de la mita consistía en 17 semanas distribuidas en un año. Esto quiere decir que los mitayos trabajaban una semana y estaban de huelga, se llamaba, de ahí vienen las huelgas, holgar, se suponía que no debían trabajar, o sea, no estaban en trabajo, pero en realidad se dedicaban a otros trabajos y labores en la minería o fuera de ella. Y si entonces el mitayo podía ser una semana trabajando como mitayo y la otra semana podía ser minga en las minas, o finalmente alquilar o vender su fuerza de trabajo en las múltiples actividades que demandaba la ciudad. En mi planteamiento, el conjunto debe entenderse como un sistema laboral híbrido y articulado que entrelazaba el trabajo entonces mitayo o la corvée, también se considera como una corvée, que tenía menor remuneración, porque el trabajo mitayo ha sido remunerado, pero una menor remuneración, con el trabajo minga, que era mucho mejor pagado. El salario diario de un mitayo, que había sido fijado por el virrey Toledo en 1574-1575, oscilaba entre 3 y 4 reales diarios, es decir, unos 2.25 pesos semanales,
mientras que los mingas recibían poco más de 3 pesos por semana. Entonces, esto les permitía obtener, obviamente, ingresos superiores, conforme incluso a lo que el propio virrey Toledo había previsto. Yo pienso que él la tenía bien clara. En documentos de las últimas décadas del siglo XVII, las autoridades recordaban justamente cuando revisaban las disposiciones del virrey Francisco de Toledo, que fue el que impuso todo el sistema, que él había dispuesto que no trabajasen, y aquí vuelvo a abrir una cita, el mineral de manera continua, si no es trabajando una semana, descansen 2, así porque tuviesen este alivio, como para que las semanas de descanso se pudiesen mingar y también aplicarse al rescate de metales, a sus guairas y a sus fundiciones en hornillos, pero también a otras granjerías que les fuesen más convenientes que el jornal de la mita. Entonces, es claro también el sistema que había instituido Francisco de Toledo, pero bueno, esto había que verlo con cuidado y ver realmente cómo se articulaba y cómo funcionaba. La distinción, por lo tanto, convencional entre trabajo libre y trabajo no libre resulta inexacta. Si un número considerable de mingas, es decir, mano de obra libre, se reclutaba entre los mitayos que estaban en sus semanas de descanso, entonces los mingas eran menos libres de lo que se pensaba y los mitayos menos coactivos de lo que también teníamos en mente. El propio Bakewell afirmó de forma hipotética que si todos los mingas hubieran provenido del grupo de mitayos, el trabajo minga habría sido informalmente obligatorio. Pero esa maquinaria podía alterarse desde sus propios fundamentos y que era precisamente y consistía precisamente en el flujo del trabajo indígena. Y aquí quiero también señalar que no utilizo el concepto de resistencia ni el del pacto de reciprocidad, sino más bien el de la teoría de los recursos de poder. No utilizo el de resistencia porque, como la historiadora palestina americana Abu Lughod criticó hace muchas décadas, se ha romantizado las resistencias, equiparándolas simplemente con la oposición, cuando se debería también analizar los mecanismos creativos de reconfiguración de las relaciones. Es decir, y aquí también traigo a colación toda la reflexión que se ha hecho, por ejemplo, sobre la deconstrucción y la destrucción de las sociedades andinas. Se destruyen, pero se reconstruyen, ¿no? Y entonces hay que ver también esos procesos de reconstrucción y de reconfiguración. Por otra parte, en el Perú, Paulo Drionot y Leo Garofalo publicaron el libro Más allá de la dominación y la resistencia, rechazando justamente la oposición entre historias contestatarias y conservadoras, porque consideraban importante comprender las interacciones entre los grupos económicos, sociales y políticos. Tampoco he recurrido al importante concepto de pacto de reciprocidad de Tristan Platt, definido como, y lo cito, la compleja red de obligaciones y contraobligaciones entre las relaciones comunidad y Estado, y que ha marcado profundamente la historiografía boliviana y el análisis de nuestra sociedad. ¿Y por qué no he utilizado este concepto? Porque creo que hemos olvidado que los pactos pueden tener mejores o peores condiciones y es esa correlación de fuerzas que a mí me ha parecido fundamental también analizar. Entonces, no desecho de ninguna manera el concepto de pacto de reciprocidad, pero yo me intereso más bien en esa reconstrucción de unas nuevas reconfiguraciones y nuevas relaciones de poder. Lo que utilizo y me baso en las 3 premisas de la teoría de los recursos de poder y esto me pareció más útil. ¿Por qué? Porque tiene estas 3 premisas que son interesantes. La primera es que los empresarios tienen una ventaja estructural por el control de capital y medios de producción, pero los trabajadores no se encuentran carentes de acciones y pueden provocar también importantes disrupciones. En el caso de Potosí, la sola ausencia de algunos mitayos constituía una espada de Damocles para los empresarios
mientras que los mitayos, al ser dueños de sus tierras y de sus medios de producción, tenían recursos alternativos de ingresos. Lo que sucedió entonces es que se fue dando una sostenida disminución de los mitayos. Y es que a partir de 1630, es decir, muy rápidamente, porque el virrey Toledo estaba en 1570 empezando el sistema, y en 1630 y empieza a haber un declive de los mitayos, y de 14.000 mitayos pasaron a 4.000 a fines del siglo XVII. Estamos hablando de 1680. Y esta disminución la interpreto también como una deserción laboral a través de múltiples arreglos al interior de las comunidades, pero también entre empresarios y trabajadores, como fue, por ejemplo, el no pagar para no ir a la mita de Potosí. Y también se dieron importantes desplazamientos poblacionales de las 16 provincias que mitaban y estaban sujetas, y su población estaba sujeta a la mita, a las 13 que no mitaban. La segunda premisa es que aún en la distribución asimétrica de los recursos de poder, los grupos organizados, en este caso me refiero a los ayllus, utilizaron sus recursos de poder asociativos y comunitarios para contrarrestar el poder y llegar a influir en el decurso de los procesos. Podían además establecer toda la población indígena peticiones, apelaciones que se encuentran justamente masivamente en los archivos locales y regionales. La crisis, por lo tanto, laboral que se dio desde 1630 y a lo largo de todo ese siglo, generó décadas de informes, culminando en la reforma de otro virrey, La Palata, a partir de 1683, que la analizó desde la perspectiva también laboral. ¿Y él qué buscaba con esta reforma? Quería todavía empujar la minería potosina, preservar lo que él consideraba la principal cosecha del Perú. ¿Y cómo quería hacer esta reforma? Él quería, y es muy interesante, porque es el primero que habla que había que igualar situación, ¿no? Entonces, poner fin a la diferenciación, por ejemplo, entre provincias sujetas a la mita y las provincias no sujetas a la mita, y poner fin también a la distribución entre tributarios originarios que debían ir a la mita y los tributarios forasteros que no iban a la mita. Entonces, hacer una igualación geográfica, pero también una igualación fiscal y tributaria. La política de este virrey de La Palata me ha permitido apreciar también toda la cadena de coacción, es decir, el ejercicio de la coerción, del apremio, del castigo, pero también y simultáneamente los grandes grados de libertad de las autoridades indígenas y las enormes dificultades que tenían las autoridades españolas para controlar a la población. La enorme oposición a la reforma de La Palata significó probablemente uno de los primeros y estrepitosos fracasos de una política colonial por el sistemático y contundente rechazo de la población que iba a ser afectada. Pero este rechazo confluyó también con los intereses de otros sectores económicos que se oponían a que Potosí fuera privilegiada con la asignación de mano de obra. Es decir, que no solamente esta política fue rechazada por la población indígena de las provincias a las cuales se quería obligar esta vez a mitar e ir a Potosí, sino también de otros grupos económicos de diferentes lugares del virreinato, porque consideraban que Potosí era un lugar privilegiado. Pasarían décadas, en todo caso, hasta que la producción minera volviera a surgir, gracias también a la emergencia de los cachas, considerados como ladrones. Ladrones, que alude no solo a la propiedad privada que se estructuró en Potosí desde siglo XVI, distribuyendo derechos y deberes, sino también a la capacidad de estos cachas, porque con gran experiencia como trabajadores del cerro, como trabajadores mineros, no solo sacaban los minerales, sino que los llegaron a procesar
en trapiches, es decir, en molinos, que no eran indudablemente ni grandes ni hidráulicos, sino mucho más rudimentarios. La disminución de impuestos por la corona y la creación del primer banco de rescates de plata, que es el origen justamente del Banco Minero, para luchar contra el contrabando, se sumaron entonces una serie de otros factores, o hubo también otros factores, que permitieron todos juntos a un nuevo auge de la producción de plata. Y fue ese banco que compraba plata a precios más altos para los productores y que significó un apoyo para los empresarios, el que también indirectamente apoyó a los pequeños productores y rescatistas que se habían conformado con el tiempo y en estrecha articulación con la mano de obra mitaya y con la mano de obra minga o libre. Los cachas no fueron, por tanto, informales, porque era el propio banco de la corona que les compraba su plata y pagando los impuestos que se debía al rey. Los cachas, junto con la producción de algunos minerales de afuera, lograron, y esto es también algo que se enfatiza en el texto, producir durante la segunda mitad del siglo XVIII hasta el 50% de la plata. Es decir, es enorme, ¿no? Lo que explica este segundo auge potosino a partir de 1750. Se conformó así un circuito paralelo de producción a pequeña escala. Y esto me ha llevado a replantear las causas del segundo auge potosino, argumentando que no debe atribuirse exclusivamente a una mayor explotación de los mitayos, como planteó el gran historiador Enrique Tándeter, sino también al surgimiento de una importante economía y circuito popular, contribuyendo simultáneamente a que no se desarrollaran relaciones asalariadas y con una mano de obra dependiente de solo la venta de su fuerza de trabajo. Quisiera, ya para ir terminando, hacer referencia al rol de las mujeres. Uno de los ejes del libro ha sido justamente el desenterrar la historia de las mujeres en la cotidianidad de la minería. La representación y la imagen que tenemos es que las mujeres traen mala suerte y no pueden entrar siquiera a los socavones, ni a las minas, ni a las labores, como se llamaba en el periodo colonial. Y esta imagen proviene de una conceptualización del trabajo minero que reduce la actividad minera a solo el trabajo en socavón dentro del cerro, cuando el trabajo de la minería, pues hay trabajo en el cerro, pero el trabajo en la superficie y todo lo que tiene que hacerse a partir de que se saca el mineral a las bocaminas es enorme. Entonces, la minería y el trabajo de la minería no se reduce a solo el cerro y sus interiores, ¿no? Por otra parte, ha habido también un sesgo, indudablemente, en no mirar el importante rol que han tenido las mujeres. Dos historiadoras muy conocidas, Lori Mercier y Jacqueline Gier, señalaron hace muchos años, y con mucha acidez, que me encanta, que la tumultuosa historia de la minería evocaba, ¿no es cierto?, solo imágenes de hombres desarraigados, pero fornidos y militantes, en el Perú en el siglo XVI o en Sudáfrica en el siglo XXI. Sin embargo, cuando uno conceptualiza la minería como una compleja, como compuesta por una serie de etapas que se describen con mucho cuidado en el libro, las mujeres empiezan a aparecer en las distintas etapas. Están recolectando, por ejemplo, uno de los elementos claves para la minería, como era el de los combustibles. Están vendiendo los metales en las plazas y están también vendiendo coca para el trabajo minero y trabajando, digamos, en el catu, llevando además comida al cerro o siendo dueñas de trapiches o haciendo trajines y ventas en los mercados en la ciudad de Potosí. Hablar entonces de la minería en Potosí como una máquina es una poderosa metáfora histórica, pero fue una maquinaria de hombres y mujeres que hace pensar no en una revolución industrial,
sino en lo que un historiador llama una revolución industriosa, más manual, más de hombres y mujeres. Potosí, más que una ciudad minera, ha sido pues un motor del capitalismo temprano, de la globalización y de la modernidad. Entonces, con esto yo abro la mesa, ¿no es cierto?, para preguntas, porque seguramente surgirán muchos más temas en todo este diálogo que podamos tener con ustedes y les agradezco por haberme escuchado. Gracias.